Aquí comienza Matrioshkas Mundialistas. Esto es Fútbol Fever. Мы верим и мечтаем. Мы там, где нас так ждали, где на 7 метрах один мотив в сердцах. Через тернии прямо к звездам, выше, дальше так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда, и она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Javier Sánchez y ya estamos de nuevo en Matrioshkas Mundialistas, episodio número 12 de la edición del podcast que repasa la historia, trayectoria y análisis de las 32 selecciones clasificadas para el Mundial de Rusia 2018, y hoy toca la selección de Dinamarca, ya sabéis, la que cierra el grupo C en este podcast número 12 y del cual también yo creo que es una selección que puede ofrecer cosas muy bonitas, como iremos profundizando en el resto del programa que como siempre contaré con la ayuda de Josep Vives, Álvaro Mota y Chaparre. Y como siempre, antes de hacer nuestra ya introducción, sin ir ya con más detalles, agradeceros como siempre a las personas que nos dais comentario, like, escucha, descarga o lo que sea en cualquiera de nuestros podcasts, ya sea bien pues poniéndolo por iVoox o dirigiéndoos a las cuentas de Twitter de @JavierQS21, @Golstalgia, @Álvaro4Mota o @Chaparre o @PDR/Fever. Vamos ya con este inicio, con la parte histórica de la mano de Mr. Golstalgia, porque arranca ya el último programa del grupo C, arranca Matrioshkas Mundialistas número 12. И она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. Historia de los mundiales en Matrioshkas Mundialistas, de Jules Rimet a Philipp Lahm. Bien, es turno ya de empezar el podcast de la selección danesa. Para ello, como siempre, contamos con la ayuda siempre inestimable de Mr. Golstalgia. Josep Vives, ¿qué tal? Pues muy bien, Javi, dispuestos a contar un poquito esta selección, que sería la C4. Sí, el nombre de selección explosiva, ¿no? Haciendo un poco el chistecito. O de furgoneta para ir al curro. Sí, también, o sea, hay de todo. Bueno, este podcast, digamos, va a marcar un cambio, ¿no? A la hora de hacer la parte histórica de las selecciones, ¿verdad? Sí, supone un antes y un después, podríamos decirlo así. Y es porque, sobre todo, son 32 selecciones, tenemos el tiempo justo, aquí todos tenemos obligaciones extra matrioscas. Y, claro, teníamos que hacer una selección, vamos muy pillados de tiempo, una cada 2 días, y me es imposible mentalmente tener una selección, la historia de ese país, más o menos que quede decente, y la historia mundialista de ese país en 2 días. Es muy complicado, siempre lo hemos dicho prácticamente desde el primer programa. Grabamos, y como decimos aquí, no engañamos al soci ni a nadie. Grabamos por partes, como muchas veces podréis comprobar, y muchas veces grabamos incluso en diferentes semanas esa parte del mismo podcast. Así que
es complicado juntarlo, pero la verdad, o sea, sacando un poco los entresijos aquí de Matrioshkas, porque quería comentarlo, la verdad. Me apetecía que también la gente supiera cómo se hace un podcast así. Es una importante reducción, no podemos contar toda la historia, pero obviamente sí que nos vamos a centrar en la historia de la selección. Sí, por supuesto, eso sí, porque al fin y al cabo es un podcast futbolístico y para que la gente sepa más o menos que lo hacemos con todo el amor del mundo, pero es la 1 de la mañana ahora cuando nos podemos a grabar esta parte. Correcto, o sea, a veces es un mediodía, a veces es la 1 de la mañana. No engañamos a nadie y aquí pues trataremos de cumplir y la idea es eso, llegar antes del Mundial a las 32, prometemos que lo haremos. Hemos tenido que tomar esta decisión, bueno, más bien la has tomado tú en este aspecto porque eres quien se encarga y yo siempre te digo a tu gusto, don Josep, pero es que si no te íbamos a petar y a mí a la hora de editar también el podcast. Claro, a ver, yo siempre agradezco que tú siempre me has dado una libertad plena y eso siempre es de agradecer, pero ya te digo, por salud mental, porque es imposible quedar satisfecho con tu trabajo si tienes 2 días de margen. Entonces, para hacer algo que no estoy preparado para hacer con las horas libres que dispongo, mejor no lo hago y nos ceñimos a los datos y la historia mundialista sí porque... Es algo que conozco mucho, son menos mundiales, son 20 que siglos. Y además es eso, es la historia de la selección, ya es un contexto ya deportivo que al fin y al cabo es de lo que se ocupa y a lo que se dirige Matrioshkas Mundialistas, que para eso nació con este propósito. Queríamos contar, nos gustaría realmente contar más cosas, pero es que no da tiempo y entiendo que a la gente incluso se le puede hacer un poco densa la parte histórica, todo esto, así que ya nos centraremos en los dos próximos Matrioshkas, que son 17, los que quedan por delante, en contar pues únicamente la historia de la selección. Y queríamos hacerlo de manera que pudiéramos explicar con la verdad por delante el por qué hacíamos el cambio, pero es básicamente por falta de tiempo, porque cuesta grabar los programas y también para que la gente pues lo pueda entender de esta manera. Así que si te parece, Josep, vamos ya para contar lo que ha sido la historia deportiva de la dinamita. Bueno, no, si te parece, primero contamos un poco datos, ¿no?, del país. Sí, nos vamos un poquito y es Dinamarca, significa la tierra de los daneses, no pide más. Oficialmente es el Reino de Dinamarca y es el más meridional y también el de menor extensión de los países escandinavos. Y es que tienen tan solo, Javi, 43.000 kilómetros cuadrados, que representan un 8,5% del territorio español. Tiene 2 territorios de ultramar, como son Groenlandia y las Islas Feroe, que pertenecen a Dinamarca administrativamente. Y Dinamarca, pues bueno, tiene el Mar del Norte al oeste, el Báltico al este, pero solo tiene frontera terrestre con Alemania, aunque aquí vamos a meter desde 1999, y tú y yo hemos hablado alguna vez de ello, está unido con Suecia por carretera y por ferrocarril a través del puente de Øresund. Que también da nombre, para quien sea muy seriófilo, pues da nombre a una serie que se llama Broen, El Puente, y que a su vez ha dado lugar a otras series, una americana, otra inglesa, francesa, o sea, pero bueno, sí que hay ese contexto y esa unión sueco-danesa que también tiene su rivalidad. Sí. La verdad es que son 2 países que siempre han estado a tiro de piedra marítimo, ahora ya con la carretera, pero no es una rivalidad insana, la verdad. Pero Dinamarca, como decíamos, el territorio pues está compuesto por la península de Jutlandia y por 407 islas, de las cuales solo 79 están habitadas, Javi. Yo desconozco cuántas, bueno, sí, lo acabas de decir cuántas islas son, pero la belleza que hay en ellas, me imagino que, claro, son territorios de fauna y flora. Sí, la verdad es que sí. Nos vamos ya al sistema político. Es una monarquía constitucional con un sistema parlamentario, miembro de la Unión Europea desde 1993, pero no forma parte de la eurozona, que son los países que utilizan la moneda, el euro. Su moneda es la corona danesa y un euro equivaldría a 7,5 coronas. Su presidente es Lars Løkke Rasmussen, y del partido Venstre, que en danés significa izquierda, pero me temo que es un poquito como la S y la O del PSOE. Son algo más de 5,5 millones, y sus ciudades más pobladas son la capital, que es Copenhague, tiene 1.200.000 habitantes,
Aarhus con 240.000 es la segunda, seguida de una ciudad con gran recuerdo como es Odense, con 166.000, y Aalborg es la cuarta y última con más de 100.000 habitantes, que tiene en este caso 124.000. La lengua oficial es el danés y, bueno, no hay separación oficial entre Estado e Iglesia, y el 81,5% es miembro de la Iglesia luterana, el 2% es Islam y el 3% catolicismo. Entonces el resto sería agnosticismo o ateísmo. El alfabetismo es total. Además, un dato que para mí es de país muy avanzado: los estudios son totalmente gratuitos, incluso los universitarios y los másters, y el gobierno danés da 6.000 coronas danesas, que equivaldrían a 800 euros, a todos los que estén trabajando y estudiando a la vez. O sea, es un sistema genial, e incluso da créditos a los estudiantes para que puedan vivir solos. Una persona de 22 años en Dinamarca que viva con los padres está mirada mal por la sociedad. Porque estamos grabando a la 1:12 de la mañana. Si no, me hacía la maleta y me iba para allí rápido. Sí, es el norte de Europa, es otra mentalidad donde la verdad es que nos llevan 50 años de ventaja. Y bueno, como pequeña anécdota, me contaron una vez, no sé si la pronunciación es exacta, pero que en las ciudades que hemos nombrado como más ciudades, como con más habitantes, Aalborg es Aalborg, Aarhus es Aarhus, y Copenhague, ya con la manera distinta que se escribe, ya ni me atrevo a pronunciarlo. Sí, ellos usan un alfabeto como el nuestro, pero está compuesto por 29 letras. Las 26 nuestras, más, bueno, exceptuando la ñ, claro, más 3 signos rúnicos que no tienen ningún sentido para nosotros. Entonces, como dato de país muy avanzado, a mí Dinamarca la verdad es que es un sitio que es un paraíso para una persona, en ese sentido, claro. Es que es el país menos corrupto del mundo, Javi. Hay un reportaje que fue Jordi Évole de Salvados a Dinamarca, que va preguntando a la gente: ¿recuerdas algún caso de corrupción? Y la gente: no. Uno dijo: recuerdo algo en el 86 en Odense, igualito que aquí. Lo he dicho, dan ganas de ir para allí. Sí, la verdad es que un país que se mira con envidia, por lo menos desde estos lares. Y bueno, nos vamos a la parte futbolística. La Unión Danesa de Fútbol, la Dansk Boldspil Union, se creó el 18 de mayo de 1889. Es la federación de fútbol más antigua después de las del Reino Unido. A pesar de tener tanta historia, los mundiales no han hecho gran cosa. La verdad es que tiene una Eurocopa en el 92, que un día en Nostalgia hablaremos muy largamente sobre ella, y una Copa Confederaciones en el año 92, que entonces no se llamaba así, sino Copa del Rey Fahd. Es una selección que su primer partido oficial lo juega en los Juegos Olímpicos de Londres en 1908 y bate 9-0 a la Francia B. Y la verdad es que si nos vamos a la historia de los mundiales, no se puede clasificar a un mundial hasta 1986, donde junto con la Unión Soviética dejan fuera Suiza, Irlanda y Noruega. Entonces, su debut ya era una plantilla con muchísimos jugadores que ya jugaban en otras ligas que no fuera la danesa. Tenemos el caso de Sive Baek, que jugaba en el Manchester United. Tenemos el caso, por ejemplo, Jan Molby, Jesper Olsen, y luego, sobre todo, Michael Laudrup en la Juve, y el Jair Larsen, que un año antes había ganado la liga con el Hellas de Verona. Tenía a Alan Simonsen, a Fran Arnesen, tenía una buena selección, pero su papel en ese mundial fue demoledor y dio paso a lo que sería conocida como la dinamita roja. Además de ese mote, de la dinamita, luego han ido surgiendo otros motes por referencias futbolísticas, como por ejemplo el tomate mecánico, a raíz de la naranja mecánica, haciendo un poco un símil ahí. El pan danés, que yo este sí que no lo había escuchado. Y luego la pandilla Olsen, como bien sabéis, pues a raíz del 92. Sí, pero el mote original es el de la dinamita roja, porque ya en su debut en un mundial, el 4 de junio del 86, ante Escocia, en el estadio Neza 86, de una ciudad, perdón por la pronunciación, pero ciudad Nezahualcóyotl,
Gana 1-0 a Dinamarca, marca el Jar Larsen, el gran goleador, y es que a mí me encantaba ese jugador. Gana 6-1 a Uruguay, la derrota más clara de los charrúas en un mundial, con un hat-trick del Jar Larsen, marcan también Lerby. Michael Laudrup hace un partido precioso y además se queda... es una batalla entre Michael Laudrup y Francescoli ese partido, y es que Laudrup le gana 6-1. Es que marca un golazo increíble. El que no lo haya visto, por favor, que lo mire. Y se enfrenta a la selección cabeza de grupo, como era Alemania Federal, donde gana también Dinamarca por 2-0. Goles de Olsen y Eriksen. Entonces, en octavos de final tenían un partido que era muy bueno contra España. Dinamarca era favorita, había marcado 9 goles a favor y había encajado 1. Y en ese partido es el día de Butragueño, donde marca 4 goles, además del gol de Goicoechea de penalti, y Dinamarca tan solo puede marcar Olsen, y entonces es el día que Butragueño sube a los altares de la historia de los mundiales. Sí, yo creo que en España todo el mundo recuerda ese 5-1. Sí, con la camiseta de Butragueño del Coque Sportif, y la camiseta de Dinamarca, que ahora se cotiza bastante, tener esa camiseta de Hummel. Sigue siendo la marca que patrocina la camiseta, porque Hummel es marca danesa. Sí, es algo que también hemos comentado tú y yo en privado, pero entonces Dinamarca se va a casa en octavos de final y ya no volvería a un mundial hasta tu mundial fetiche, que es Francia 98, Javi, porque en el mundial del 94 todo el mundo recordará el debut de Cañizares con la selección, que priva a Dinamarca de estar en ese mundial. En el 98 se clasifica por encima de Croacia, Grecia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia, y con una selección también muy reconocible, porque ya había sido campeón en el 92, con Schmeichel, por ejemplo, con Ripper, con Elbeck, con Michael Laudrup, Brian, que era su hermano, también muy bueno, lo que siempre un poco eclipsado, Eve Sand, que empezaba a hacer sus pinitos, Peter Moller, Martin Jorgensen, era una selección a tener en cuenta. Ganan Arabia. Sí. Y déjame decir que en esa clasificación, entre mayo y agosto de 1997, antes de Francia 98 me refiero, claro, Dinamarca alcanza su ranking más alto en el puesto FIFA, que es la número 3. Es que la Dinamarca de los 90 era un rival muy duro. En ese partido que le gana a España para dejarla fuera del Mundial, es un partido donde pasa de todo. Sí, es que había calidad, y para mí, luego sí que lo comentamos, pero creo que ha sido una selección de altos y bajos, pero cuando ha estado en lo alto, ojo, Sí. Es más, este mundial yo siempre lo miro con mucha mezcolanza, porque es el último de Michael Laudrup, mi único gran ídolo en el mundo del fútbol. Ganan 1-0, además con muy buen recuerdo por parte del danés en ese mundial. Ganan Arabia Saudita por 1-0 tan solo, pero empatan en el segundo partido ante Sudáfrica, en un partido que deja un poco de regusto amargo, y han de empatar ante Francia en el último partido o esperar que Sudáfrica no ganase. Sudáfrica no gana, Dinamarca pierde por 2-1, pero se clasifica para octavos de final como segunda de grupo. Y ahí viene el partido más mítico de la selección danesa en este mundial, Javi. Que si no me equivoco es contra la selección que quedó primera del grupo D. Que era Nigeria, que había dejado fuera a España, recordemos, además de Paraguay. Entonces, un partido donde los nigerianos se presentan como favoritos porque, claro, era la época donde se empezó a decir que las selecciones africanas ganarían un mundial. Nigeria había sido campeona olímpica en el año 96, pero Dinamarca le da un baño increíble. Marcan Moller, Brian Laudrup y Eve Sand con un gol increíble, con una asistencia magistral de Michael Laudrup, y acaba marcando Elbeck también un golazo, y dejan a Nigeria fuera, que tan solo puede marcar Tijani Babangida el 4-1. No, ese partido queda en la retina del aficionado danés y del seguidor.
Sí, además, también era en el Stade de France, que un sitio mítico, pero realmente 5 días después, en un partido injustamente, yo iba mucho con Dinamarca en ese mundial, pero Bebeto adelanta a los brasileños en cuartos de final en Nantes en el minuto 11. No, lo adelanta Jorgensen, perdón, pero en el minuto 11 Bebeto empata. Y luego se sucede una sucesión de golpes. Rivaldo marca el 2-1, Brian Laudrup empata y hace una celebración muy extraña, la verdad, como posando para una cámara. Y finalmente Rivaldo, en un chute desde unos 25 metros más o menos, bate a Schmeichel por raso y pone un 3-2 muy injusto y que a mí me dio mucha rabia en ese momento. Fue pues como lo que es, como un señor, porque podría haber aguantado más años realmente. Michael Laudrup se retira con 34, si mal no recuerdo, y bueno, jugando en el Ajax se había ido a Japón, pero una decisión que realmente le honra. Sí, nadie olvidará esos pases sin mirar y la calidad que tenía el danés, que yo al menos ha sido, junto a uno que nombraremos más adelante, que todavía le queda mucha carrera, que quién sabe lo que llegará, pero para mí ha sido el Laudrup obviamente el mayor estandarte de la selección de la Dinamita Roja. Para mí el mejor jugador danés de la historia, sin duda. Tampoco soy imparcial en este aspecto. O sea, Laudrup para mí es más allá. Y mira que se fue al Real Madrid, pero no. Es más, a día de hoy, cuando, por ejemplo, Sagra me pide algo y yo se lo doy sin mirar, digo, a lo Laudrup. Se conservará siempre ese modo. Sí. Igual que expresiones como la mano de Dios, como cualquiera que os pueda venir a la mente a cualquier oyente. Golo penalti. Sí. Pero bueno, ya nos vamos al Mundial del 2002, donde se va a cruzar con Francia. Y la verdad es que la selección danesa rinde por encima de lo esperado. Ya en el primer partido bate a una difícil selección uruguaya con 2 goles de Thomasson. Y es que el danés Thomasson venía de ganar, si no me equivoco, la UEFA con el Feyenoord ese año, ¿no, Javi? Correcto, de haber jugado, creo que contra el Milan, puede ser las semifinales y la final contra el Borussia Dortmund, justamente en en Rotterdam. Sí. Es más, hay una imagen icónica de un niño haciendo una peineta con los colores del Feyenoord. Es de ese día. Para que la gente la tenga en mente. Sí. Entonces, jugadores, pues tenía a Martin Laursen, tenía a Thomas Sorensen, tenía a Jon Dahl Tomasson, Martin Jorgensen, tenía una buena selección, pero no se esperaba lo que se hizo. En el segundo partido empatan contra la sorprendente Senegal, que ya había ganado a Francia, y vuelve a marcar Tomasson, y en el último partido se la jugaban, pero la selección danesa hizo un partidazo, anuló por completo a la selección francesa, que ya venía muy tocada, y Romedal y Thomasson dieron el 2-0 final para los daneses, que les clasificaba para octavos de final. Pero en octavos se vuelven a cruzar con un coco muy duro, como es la selección inglesa. Una selección inglesa que aspiraba a mucho más de lo que hizo. Y allí es que además recuerdo que fue en la primera parte una selección danesa que salió muy dormida, y en Inglaterra marcó goles de Rio Ferdinand, Owen y Emil Heskey, y dejó el partido ya sentenciado. La segunda parte fue muy triste ver a los daneses cómo se iban consumiendo. No, ahí yo creo que ya empezó a llegar un poco no sé decir, el declive de aquella selección de finales del 90 más bien. Sí, y es que ya no vuelve a un mundial hasta Sudáfrica en 2010, no logra conseguir 2 mundiales consecutivos, exceptuando el 98 y el 2002, pero es que esta va a ser su quinta participación. La cuarta fue la última en Sudáfrica, donde hace el peor mundial de su historia. Pierde ya el primer partido contra Países Bajos por 2-0, gana luego a Camerún por 2-1, pero queda eliminada por sorpresa al perder ante Japón por 1-3 y se va a casa antes de hora y con una sensación muy mala. Me acuerdo perfectamente, o sea, no lo tengo en toda la retina, pero recuerdo mucho aquel 1-3, porque aquel 1-3 yo iba mucho con Japón en aquel partido. Y fue un partidazo de Japón.
Japón es una de las selecciones fetiches de Javi. Sí, una de mis cosas raras que tengo. No, oye, todos lo somos, Sí. Pero, entonces, han jugado un total de 16 partidos en la historia de los mundiales, con 8 victorias, 2 empates tan solo y 6 derrotas. Un total de 27 goles a favor y 4 en contra. Han llegado 2 veces a octavos de final, una a cuartos, que fue en el 98, y la última pues cayó en primera fase. Y el máximo goleador de mundiales, Thomasson, con 5 goles, seguido de Jar Larsen con 4. Fantástico. Y antes has comentado que fue el 9-0 ante la Francia B en 1908 el debut. Su mejor resultado también es ante Francia, en también los Juegos Olímpicos también de Londres, los mismos, 17-1 le gana. O sea, me parece un resultado también tremendo. Un poco, hubo una selección hace poco que también hicimos un resultado así similar, creo que fue con Francia. con Australia, con Francia y bueno, y la de Australia, el 31-0, para olvidarse. Y el peor resultado es un 8-0 que recibe de Alemania en Breslavia un 16 de mayo de 1937. Y bueno, así como recuerdo, vamos a recordar que siempre lo hacemos, los jugadores con más capitanías y con más goles. Y yo creo que te vas a poner completamente duro, como sueles decir, Josep, porque Peter Schmeichel, máximo jugador con más capitanías, 129, pero seguido de solo con 3 por debajo, 126, por Dennis Rommedahl. No recordaba que yo jugara tanto, pero Rommedahl también era un fijo de aquella selección. Cierto, y muy bueno por la derecha, lanzaba muy buenos centros. Le siguen con 112 Jon Dahl Tomasson, otro mítico goleador, Thomas Elbeck con 108 y Michael Laudrup con 104. Laudrup, no hay más que añadir, un genio. Y de Helbeck, es decir, que yo siempre lo fichaba en los FIFAs que tenía, aquellos 98 hasta el 2000, hasta el 2004, incluso 2006, que andaba por ahí ya dando tumbos, pero yo lo iba fichando en los equipos que tenía, me gustaba mucho. Diría que en el PC Fútbol tenía media 84 cuando estaba en el Milan, o sea, era un buen lateral derecho para fichar. Sí, yo lo recuerdo del Udinese, imagínate. Sí, es verdad. Junto con el alemán, el del gol de oro. Sí, Oliver Viejo. Sí. Eso, no me salía el nombre. Decir también, Javi, una última cosa, y es que su debut, ya hemos dicho oficial, pero su debut se produce en una cosa bastante bizarra que me apetecía contarla, y es en los Juegos Panhelénicos de 1906. Diréis, ¿qué es eso? El otro día estábamos comentando sobre los Juegos del Mediterráneo, los Juegos bolivarianos, y los Panhelénicos son cuando las primeras Olimpiadas las hizo Atenas en 1896. Entonces, al ver que las de 1900 se iban a París y 1904 se iban a San Luis, se cabrearon los griegos porque pensaban que siempre sería en Atenas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues crear los Juegos Panhelénicos, que era como la contrarreforma de los Juegos Olímpicos. Claro, panhelénicos significaría para todos los griegos, ¿no? Sí, pero entonces lo que hacían era todos los griegos, pero también invitaban a otros países, ¿eh? Y es el caso de Dinamarca, que ganó la competición de fútbol en esos Juegos Panhelénicos, porque viene muy bien explicado en un libro que tengo, que es de Atenas a Berlín, a Múnich, que es un libro que escriben en 1972 y yo lo tengo desde ahora 25 años. Y viene muy bien explicado y es algo bastante curioso que me apetecía contarte. Tras esta pequeña anécdota que siempre se agradece, completa la lista del top 10 Morten Olsen con 102, igual que Martin Jorgensen con 101, Thomas Sorensen con 92, de Christian Poulsen, y con 87, John Siebebeck. No hay, si te fijas, ninguno en activo del top 10, que es una cosa que me parece curiosa. O sea, queda decir que la selección es medianamente bastante joven, o sea, no llega a los 90 partidos ninguno. Sí, es algo que descuadra bastante con lo que hemos hablado últimamente, que es que ahora hay más partidos. Exactamente. De máximos goleadores, pues Jon Dahl Tomasson es el máximo, junto con Paul Tis Nielsen, de los años 10, 20, sí, principalmente. Tienen los dos 52 goles, así que comparten ese récord. Le sigue Pauli Jorgensen con 44, también de la primera mitad del siglo XX. Ole Madsen con 42, de los años 50-60. Con 38, Preben Elgir Larsen, que también se ha hablado de él anteriormente.
37 para Michael Laudrup, 30 para Niklas Bender. Ojo, Niklas Bender, que está ahí con séptimo clasificado, con 30 goles. Y quién sabe si puede meter alguna más. Que no marque a Irlanda más, por favor. Y Henrik Enoksen, de los años 60, con 29. Y con 22 lo comparten los últimos Michael Rode y Evesan. Evesan, también conocido en su etapa del Schalke 04. Que seguro que un ex compañero de Fútbol Fever como Javi Tatance seguro que se acuerda de Evesan. Sí, un delantero muy espigado. Sí, bueno, y antes de comentar un poco tus predicciones, antes que hemos comentado lo de Suecia, Dinamarca, lo del puente, pues y te he comentado lo de la rivalidad, pues hay una rivalidad con Suecia, rivalidad, digámoslo, sana en este aspecto, no siempre va a haber un partido tenso, obviamente, pero es una rivalidad más bien sana con Suecia por ser la mejor nórdica. Ya sabéis que por la zona, pues son selecciones que habitualmente no suelen competir todas siempre en los mundiales, y Suecia tiene de años antes ser la máxima candidata porque es la que más mundiales ha asistido, mucho más que Finlandia y Noruega, y claro que eso es así, ¿no? Pero como Dinamarca en los últimos años ha ido también compitiéndole y comiéndole el terreno y sacando muy buenos jugadores, pues se considera una rivalidad norteña la de Suecia y Dinamarca, y además que es eso, que las une ese puente. Y que, bueno, no la veremos en el Mundial, esta rivalidad, porque va a ser complicado de que se puedan llegar a cruzar, pero sí que, al fin y al cabo, siempre pueden llegar a coincidir en una fase europea, y eso siempre queda bonito cuando hay dos países tan cercanos o unidos, por un puente aunque sea, que se enfrenten. Incluso nunca han estado las selecciones escandinavas juntas en un Mundial. Luego lo comentaré más adelante para cuando contemos la trayectoria, pero lo mejor del 14 de noviembre de 2017 fue reunirnos, ¿no? Bueno, yo iba con Dinamarca. Claro, tú. Lo que pasa es que me sabía mal por ti, porque, joder, prefería que tú te alegrases. A mí, al fin y al cabo, Irlanda también me cae bien. Entonces, yo ganaba, además, conociéndonos y tal, entonces... Muy bien, fue ese 14 de noviembre. Claro, ese pobre chico ahí, no triste, pero sí un poco decepcionado, vestido de verde y blanco, ¿no? Que bueno, que fue a tope, pero que me llevé la decepción y bueno, luego lo avanzaremos, ya verás. Pronóstico, Josep, ¿qué va a hacer Dinamarca? ¿Se clasifica? Deseo y... espero que sí. Seguramente como segunda de grupo, pero es una selección que... A ver, ojalá llegase lejos, pero dependiendo del cruce de octavos, yo creo que se quedará ahí su camino, como mucho llegaría a cuartos. Pero cayendo en octavos con dignidad, siempre te puedes ir con la cara alta. Recordemos que Dinamarca tiene 5,5 millones de habitantes. Sí, recordemos que Dinamarca está encuadrada en el grupo C, junto a Francia, Australia y Perú. Y que en el caso de acabar, por ejemplo, segunda de grupo, pues si la lógica cumple su parte, pues se enfrentaría contra Argentina, que sería la número 1 del grupo D. Así que sería un bonito logro, la verdad. Un partidazo. Sí, o sea, sin duda, vamos. Y que no estaría, y que casi firmaríamos aquí de ver por la calidad de ambas selecciones, sobre todo calidad conjuntiva de la danesa, calidad más individual en este aspecto de la Argentina. Pero bueno, estamos aquí haciendo un poco la película de jugar a adivinar quién se va a enfrentar con quién. Y bueno, la verdad que un placer como siempre en esta ya versión Redux. A partir de ahora, ya lo hemos avisado antes, que tendremos en la primera parte de Matrioscas Mundialistas. Como siempre, Josep, gracias por haber grabado esta parte con nosotros. Es siempre un placer y ya volvemos para la primera del grupo D. Exactamente, y como hacemos habitualmente, hacemos un pequeño parón, dejamos un par de segundos musicales y ya entramos con Álvaro Mota.
Esto es Matrioscas Mundialistas, Fútbol Fever. Bien, ya es turno de repasar la trayectoria de la selección danesa, de la dinamita roja, y para ello tenemos aquí a Álvaro Mota. ¿Qué tal? Hola Javi, muy buenas. Pues aquí estamos, a ver qué tal se le da a la dinamita roja en este mundial. Una selección que ha hecho sus cositas en esa fase de grupos y que ha ido, yo creo que de menos a más, sobre todo en la recta final, que ya comentaremos más tarde. Sí, empezó muy mal, con 2 derrotas en las 3 primeras jornadas. Era también, yo creo, un grupo bastante complicado, ¿no? Con selecciones que te podían mojar la oreja fácilmente. Muy igualado, diría. Yo sí, creo muy igualado, además selecciones bastante buenas que practican buen fútbol. Y al final, pues se han conseguido clasificar vía playoff, pero bueno, yo creo que han disfrutado, han hecho buen fútbol y veremos, ¿no? Ya, si quieren, nos pasamos a comentar lo que ha sido la selección danesa, Javi. Sí, que estaba encuadrada en el grupo E de la clasificación para el Mundial de Rusia. Grupo E que tenía como equipos a Kazajstán, Polonia, Armenia, Rumanía, Montenegro y la propia Dinamarca, así que yo creo que selección de bastante peso. La más floja Kazajstán, pero para ser de las más flojas es una buena selección, la selección kazaja, así que creo que este grupo puntos fáciles no había y había que luchar todos. Sí, quizá Polonia por haber estado también en la en la Eurocopa, y también había estado Rumanía, pero no había hecho tan buenas sensaciones, pero aún así yo es eso, lo veía como que Polonia tenía pinta de que fuera la primera, pero que la segunda plaza iba a estar muy disputada. Es más, la primera jornada, que sé que ya vamos a entrar en ello, es un empate de Polonia en Kazajstán. Sí, lo primero recordar es que Dinamarca no jugó la Eurocopa, no estuvo clasificada, así que no pudo jugar la Eurocopa. Y su clasificación empezó en septiembre de 2016. En esa primera fecha, primero jugó un partido amistoso contra el Liechtenstein, ganó 5-0 a la selección danesa, un amistoso bastante sencillo, pero ya después se enfrentó a selecciones de más nivel, la de su grupo precisamente. El primer partido lo ganó 1-0 con gol de Christian Eriksen, Javi, nuestro danés del Tottenham. Buen partido ante el de Mkhitaryan, que no jugó el jugador del ahora Arsenal, antes Manchester United, pero 1-0 gol de Eriksen, Javi, una primera victoria un tanto complicada, ¿no? Por el hecho de que Armenia no era la mejor selección de este grupo, pero en casa de 1-0 pues no es un gran resultado, a pesar de que se ganara. No, resultado corto, además el mismo Eriksen marca un gol pero luego falla un penalti y dejas esos nervios que dices, al menos el primer partido tienes que ganarlo. Ya en el segundo bloque llegaría las 2 derrotas de la selección danesa, Javi, de la dinamita roja. Primero en Polonia, en Varsovia, en el PG Narodowy de Varsovia, ganaba Polonia 3-0 con un hat-trick de Robert Lewandowski, el jugador del FC Bayern, Glick en la puerta y Josef Poulsen, el jugador del Rosenborg Sport Leipzig, daban ese 3-2 definitivo. Dinamarca luchaba, Javi, pero perdía después de haber ganado corto a Armenia. Empezaban las dudas, y más con el siguiente partido, esa derrota en casa ante Montenegro, Javi, 0-1, gol de Bekiray en el minuto 32 a base de Stefan Jovetic, el mejor jugador de la selección montenegrina. Si estamos a Stefan Savic, lógicamente, siempre tirando para casa. Así que una derrota dura, y Dinamarca que ya las dudas eran muy fuertes y no termina de convencer, Javi, el sistema del entrenador noruego de Heidede. Sí, la verdad es que yo creo que sobre todo en la derrota de Montenegro ya me entraron esas dudas, porque dices, mira, puedes perder en Polonia perfectamente, porque si es una selección en teoría superior a ti, además partido ajustado, 3-2, fuera de casa, pero el partido ante Montenegro, siendo en casa, después del 1-0, que ya había dejado alguna pequeña duda, que eran 3 puntos al menos sacados, pero que no quedó con buena sensación, pues esa derrota de local ante una de Montenegro, que sabías que podía igual rendir como tú y tenías que ganarle en un duelo directo. El siguiente bloque fue más fácil por su parte de clasificación, ganó 4-1 a la selección kazaja, con ese Cornelius Eriksen, Ankersen y Eriksen de nuevo. Para dar cuenta, Suyunbaev hizo el 1-1 para la selección kazaja. Así que otra victoria, 3 puntos, ya parecía que respiraba, aunque eso, llevaba 6 puntos de 4 partidos, una mala situación para la selección danesa, y luego a jugar una amistoso con la República Checa que empataba a 1. Ya, Javi, pasamos a marzo, en la que solo disputó un partido y fue contra Rumanía, 0-0, Javi, en Rumanía. Es un punto en visitante en el Club Arena de Rumanía, pero un 0-0 ante una selección de menor nivel como Rumanía, que verdad que había estado en una Eurocopa y ellos no.
pero por nombres Dinamarca tiene mejor equipo que Rumanía, que creo que esa Rumanía jugaba con Quesero y Chiu arriba. Bueno, Cornelius Eriksen mejor delantera y con posición en el banquillo, o sea, está un punto un tanto rarito, Sí, pero bueno, al menos no es una derrota contra otro rival directo. Yo creo que al menos aquí se valoró el hecho de haber sacado al menos algo positivo de la visita a Rumanía, creo yo. Luego ya sabes que hubo unos cuantos partidos de clasificación antes de las confederaciones, también hubo amistosos. Dinamarca jugó un amistoso ante Alemania 1-1 y luego antes de Kazajstán en Almaty, y bueno, pues ganó Dinamarca 1-3, se adelantaba Jorgensen en el minuto 27 y luego Eriksen en el 51 hacía el 0-2, recortaba 4 en el 76 y luego ya Dolber marcaba en el 81 Javi 1-3 definitivo. Y bueno, pues otros 3 puntos, después empate ante Rumanía, pero Dinamarca todavía con esa situación bastante complicada en un grupo bastante complicado, ¿eh? Sí, además en esa misma jornada también Polonia había ganado a Rumanía, Montenegro había goleado a Armenia con hat-trick de Jovetic y bueno, ponía un poco las cosas ya de manera que esos candidatos pues iban a seguir ahí en esa pelea. Lo bueno fue pues eso, ¿no? El recuperar las buenas sensaciones, el triunfo fuera de casa ante una selección más débil que tú, que en teoría tienes que ganar y que es un triunfo medianamente cómodo porque vas 0-1 primera mitad, te expulsan a jugador de Kazajstán, marcas de penalti al inicio de la segunda. Sí que es verdad que luego te recortan distancias, pero poco después metes el 1-3, así que yo creo que es un triunfo al fin y al cabo merecedor de los daneses que bueno, yo creo que a partir de aquí, de ese mes de junio, es verdad que luego hay un parón hasta septiembre, pero creo que era justo lo necesario que necesitaban para, digamos, empezar a hacer, digamos, su remontada. Claro, aquí ya vino luego el siguiente partido, Javi, ya en septiembre, el siguiente bloque, y fue el partido, yo creo, más importante del grupo. Recibían a Polonia en el Parque Arena de Copenhague y tenían que ganar sí o sí. Y bueno, pues la cosa se puso muy de cara. En el minuto 16, Christian Eriksen se la da a Tom Delaney, al jugador del Werder Bremen, que adelantaba a la selección danesa. Se retira Pizzi lesionado en el minuto 34, para la selección polaca, y Cornelius antes del descanso hacía el 2-0. En el 59, Jorgensen hacía el 3-0, y en el 80, Javi, 4-0 de Dinamarca a Polonia. Una mala Polonia, Javi, capitaneada por, como siempre, Robert Lewandowski, no era capaz de ganar a Dinamarca 4-0. Ese 4-3 que puso Hareide le dio buen resultado y al final Dinamarca se llevó unos 3 puntos muy valiosos en casa ante una gran selección polaca que estuvo maniatada ante la selección danesa. Tiró 7 veces a puerta a los daneses por una de los polacos, con un 53% de posesión para a favor de los daneses, Javi. Al final el mejor partido tenía que ser contra la mejor selección, ¿no? Sí, además ellos ya sabían cómo había quedado el partido de las 6 de la tarde, que había ganado Montenegro en Kazajstán, donde habían jugado ellos la última jornada, y también jugaban a la vez que el partido de Rumanía y Armenia, que acabaron llevándose los rumanos con un 1-0, pero a mí me sorprendió mucho sobre todo el resultado, porque sí que es verdad que podían haber recuperado esas sensaciones. Además, aquí es cuando ya ha empezado la temporada de Premier, y fue cuando yo creo que Christian Eriksen, que es el hombre que luego lo veremos en los datos, que ha llevado todo el peso de la selección, pues digamos, yo creo que llevó la manija perfectamente y supo controlar el partido. Y me sorprendió sobre todo el resultado de una Polonia que recuerdo además ese partido, ese resumen que vi, que era, digamos, el peor partido de Polonia en años. Además, Dinamarca, después de haberse dejado esos puntos en Rumanía, había fijado como clave el llegar con prácticamente los mismos puntos que Montenegro, que hasta ese momento los tenían, para ese Dinamarca-Montenegro, Javi, que se la jugaban todo en casa. Entonces, Montenegro-Dinamarca, perdón. Entonces, al final, es verdad que era muy importante no perder, y bueno, pues en ese mismo bloque, se tenían que enfrentar a Armenia y ganaban, Javi, 1-4 en Erevan. Adelantaba Corian a los armenios, pero luego Delaney otra vez, buen jugador del Werder, Eriksen y 2 goles más de Delaney, hat-trick para el jugador del Werder, que luego lo meterá a Chapa seguro que va a ir como titular. Pues bueno, 1-4, y Dinamarca, Javi, muy cerca, empatada con Montenegro para buscar esa segunda plaza que daría puesto de playoff, ya que parecía ser que Polonia iba a ser la campeona de este grupo. Sí, Thomas Delaney, recordemos jugador que se dio a conocer sobre todo en el Copenhague, lo ficha el Werder. Yo creo que se ha ganado ese peso, esa titularidad, y luego lo comentaremos, pero yo creo que va a ser titular. Y si no lo es, debería ser como mínimo el jugador número 12, ¿no? El que siempre sacase ya a partir del minuto 60 para refrescar, o en la segunda mitad si ves que las cosas no te funcionan. Creo que es un jugador que tiene defensa, que tiene llegada y bueno, y sigue un poco en la línea, ¿no? Con Eriksen comandando y en una visita que no suele ser fácil porque tienes que
hacer bastantes kilómetros, la verdad. Y además que no empezó bien por ese gol tempranero, pero yo creo que fueron poco a poco encauzando y remontando. Y ha llegado el partido clave, Javi, en Podgorica, una sección montenegrina se ha jugado ante la Dinamita Roja. Y bueno, pues estaba Christian Eriksen, Javi, esto ya estuve también con bastante rodamiento, bastante rodado el jugador danés. Pues Eriksen que daba la victoria 0-1 a la selección danesa, Javi, y Montenegro que ya prácticamente con 3 puntos menos la selección danesa, con el golaveraje yo creo que prácticamente para los daneses, habría que verlo, y encima jugando la última jornada contra Polonia veían que era prácticamente imposible clasificarse para este mundial. Sí, aquí este gol de Eriksen con la zurda, que fue con la zurda este gol del danés, pues digamos que devolvió la moneda, ¿no? Después de aquel 0-1, que creo que fue en la jornada 3 para Dinamarca, pues le devolvió un poco el triunfo a aquel y yo creo que iba poniendo, digamos, las cosas en su sitio y además, más aún cuando 3 días después, ahora lo comentaremos, pero la jornada también fue favorecedora para los daneses. Sí, los daneses que necesitaban un puntito para clasificarse, Javi, y bueno, pues era contra Rumanía el último partido, y otra vez volvieron a empatar. Yo creo que Rumanía ha sido la bestia negra de la selección danesa. Otra vez Eriksen de penalti adelantaba en el 60 a la selección danesa. Rumanía, con un hombre menos desde el minuto 63 por la expulsión de Canea, pues era capaz de empatar al final en el minuto 88, gol de Deach para la selección rumana. Así que al final empate a 1, Dinamarca contento porque iba a los playoffs y bueno, pues Rumanía, pues nada contento después de haber ido a la última Eurocopa, quedar en esa posición, pues al final no fue el plato de buen gusto para la selección rumana, ¿no? No, pero aquello también lo comentaba antes porque le favorece el hecho de Dinamarca se clasifica con 20 puntos, con ese puntito que le hace falta, pero además Montenegro, que acaba perdiendo el partido en Polonia, había un momento en el cual iba 2-0, tranquilamente ganando Polonia, le empata Montenegro, yo creo que ya en los últimos minutos de partido, no recuerdo exactamente los minutos que fueron, creo que fueron el 70, 80 y algo por ahí, y después llega un gol de Lewandowski y llega el cuarto de Polonia. Pero en aquel momento lo que se pensaba era, ojo, como gane Montenegro, porque haga la remontada, porque a Polonia le da igual, ya está clasificada, pero Dinamarca pierda, porque le habían empatado, ya estábamos todo el mundo mirando el golaveraje, a ver cómo quedaba, cuánto faltaba, fue una situación... Bien necesitaba ganar de 2 goles la selección montenegrina para poder empatar. Claro, pero en el momento del empate, Montenegro tenía 10 de golaveraje y Dinamarca tenía, si no me equivoco, tenía los 12 en el momento del empate. Claro, se juntó una situación de decir, última jornada, últimos minutos, hay 2 goles, pero ¿quién no te dice que te mete otro... Montenegro y que le remontan el partido a Dinamarca? Son unas situaciones que a veces dices en ocasiones así muy especiales, pero que había esos nervios y en la grada me acuerdo que estaban pendientes, la típica escena que van enfocando de campo a campo y que ves a la grada ahí con el pinganillo viendo el móvil como diciendo, a ver, pero que acabe el otro partido ya. Así que bueno, Javi, pues la selección danesa que se quedaba en esa posición de segunda de grupo, te recuerda que son los 8 mejores segundos de los 9 grupos, eran los que podían jugar el playoff, bueno, eran terceros con 14 puntos, pero terceros, y bueno, pues tenían que esperar ese playoff que les decantó en el bombo 1, entre las 4 mejores secciones de ese playoff, con Suiza, Italia, Croacia y Dinamarca, y le tocó pues la selección irlandesa, Javi, que sé que a ti este partido estaba un poquito, como diría Alejandro Sanz, con el corazón partido. De verdad tenemos que comentar esta eliminatoria. Para tu disgusto sí. Para mí, bueno, pues me da igual un poquito, pero sé que para tu disgusto sí. Además sé que tú lo viste con mucho cariño, porque tú lo viste el partido. Te digo, Javi, que primero en el primer partido disputaron en el Parque Estadio y empataron a 0. Un partido que, bueno, tú lo viste seguro, fue el mayor dominio danés. No pude verlo en directo. Me lo vi en resumen de estos amplios de 10, 15 minutos. Pero sí que no pude verlo, pero sí que estaba pendiente del móvil. Bueno, te digo yo que fue un dominio danés claro, absoluto, sí. Mucha más posesión, muchas más ocasiones. Suerte yo no tuviera Irlanda de irse con 0 a la portería, con un clean sheet, pero bueno, al final todo se dependía de jugar en Irlanda. El factor campo a favor de la selección irlandesa, yo creo que eso hubiera sido un handicap para otros equipos, pero Irlanda, sabes que en casa suelen disputar bastante bien los partidos. Bueno, pues le disputaron también que se adelantaron en el minuto 6 con gol de Duffy,
pero Dinamarca sacó la maquinaria, ¿no? Sacó ese tomate mecánico a pasear y con un gran Christian Eriksen, Javi, que marcó un hat-trick. Primero en todo Christensen en el minuto 29, el jugador del Chelsea a la sección danesa, a pase de Pion y Sisto. Bueno, Eriksen... se lo dieron a Christensen, pero casi con el propio también. Fue una jugada un poco de estas embarulladas. Luego Eriksen a pase de Jorgensen en el minuto 32 hacía el 1-2. Luego ya en la segunda parte Eriksen otra vez en el minuto 63. Eriksen en el minuto 74, hat-trick. Y en el minuto 90 ya de penalti que ha entrado 6 minutos antes Niklas Bendtner, Javier el Tallito, que hacía ese definitivo 1-5. Demasiada derrota para una Irlanda que sí que luchó, Javi, que sí que lo intentó, pero es verdad que Dinamarca tenía mejor fútbol, mejores jugadores y al final pues el resultado yo creo que es bastante justo, ¿eh? Yo lo siento por ti, pero bastante justo. Yo recuerdo prácticamente el partido íntegro porque, lo he comentado antes, pero este fue el día que conocí a la familia nostálgica. En un pub que hay en Barcelona, pues nos juntamos, obviamente ahí yo iba de verde y blanco total y empezó muy bien el partido y luego cuando marca Dinamarca y cuando marca prácticamente 3 minutos después el 1-2 pensé, ostras, 1-2, bueno, a ver, hay que meter 2 goles, pero queda mucho partido, queda toda la segunda mitad. Con eso no te vas al descanso, estás guay porque estabas en un buen ambiente, pero la sensación era de a ver que empieces toda la segunda mitad y hay que marcar antes del minuto 70, si no hay que hacer cambios ya. Se hicieron cambios igualmente, pero los cambios yo creo que no funcionaron. Pero aún así el 1-3 dejó una sensación ya muy, muy agridulce. El 1-4 ya fue un mazazo ya de plan de bueno. O sea, no han metido 2 goles, van a meter ahora 4. Y recuerdo que le dije a Josep, es que solo falta que salga Bender y que marque. Y claro, pasó, cuando hay un penalti y veo que la va a lanzar Niklas Bender, digo, no puede ser. Y nada, lo lanza Bender, marca y ya fue pues... la gente. Sí, a ver, la gente que estaba ahí, digamos, pendiente del partido, pues ya empezó a marcharse y los que habían seguido ahí para estar de buen ambiente en el pub, pues siguieron a su rollo y se olvidaron del partido. Pero bueno, fue una decepción por mi parte, por los irlandeses, pero al fin y al cabo lo mereció Dinamarca, eso es verdad. Y espero disfrutar de la selección danesa bastante en este mundial. Pues sí, además, sí que te resumo rápidamente, Javi, que ha habido 3 jugadores que han jugado todos los partidos: Eriksen, Simon Kjaer, el capitán, y Thomas Delaney, el jugador del Werder Bremen. Yo creo que va a ser muy titular Thomas Delaney. William Kiss ha jugado 11 y como máximo goleador está Christian Eriksen con 11 goles, 4 Thomas Delaney, después el hat-trick y cuando ya ven Cornelius y Jorgensen. Así que bueno, yo creo que hay 2 o 3 jugadores como Eriksen, Delaney y luego Cornelius, ¿no? Yo creo que se han puesto ahí muy a tope, como muy titulares en esta Dinamarca, ¿no? De Heirede. Sí, a ver, hay una serie de jugadores que sabes que luego lo comentaremos, pero que tienen que estar. Están los Kasper Schmeichel, Eriksen, Pion Sisto. Estos 3, William Kiss, estos van a estar. Tenemos un poco ya más de dudas con Delaney, con Yusuf Poulsen, si va a ser el punta o va a estar en banda, si va a jugar Cornelius, si va a jugar por del Betis Durmisi o si lo va a hacer alguien en posición reconvertida. Lo entraremos más tarde, pero aún así es una selección que me parece, además, ese punto justo de experiencia y no ser una selección veterana. Y bueno, como partidos amistosos que ha tenido hasta ahora este podcast, se remontado a mediados de abril más o menos, Javi, te comento que jugó estos partidos que son tan random, eso sí son pachanguitas de las buenas, jugó 2 amistosos en enero. El primero de ellos fue ante la selección sueca. Pues al ser selecciones nórdicas que no tienen la liga en juego, pues pudieron jugar un amistoso. Perdieron 1-0 con gol de Nilsson en el minuto 90 más 3. Y el segundo fue ante la selección jordana y perdieron 3-2 también. Pues de Abdul Hadi, Gamerby, Hadur Mardi para la selección jordana y Duldum para la selección danesa. Lógicamente, Javi, no había muchos jugadores titulares, ya que prácticamente eran jugadores de las ligas locales que eran las que estaban de parón vacacional, o sea, que eran pocos jugadores un poquito random. Pero bueno, son partidos ahí también de probaturas, como suelen decir, ¿no? No llamas a los habituales. Sí,
no llamas a los habituales, pero dices, bueno, que vengan estos, así también tienen minutos y juegan partidos, bueno. Por cierto, que cuando acabe todo esto de Matrioska, se acabe el Mundial, obviamente, esa UEFA Nations League, Dinamarca estará justamente contra Irlanda y Gales en uno de esos grupos, o sea que se volverán a enfrentar las dos selecciones que jugaron el playoff. ¿Serás enemigo? Tendré que ser enemigo de Dinamarca, sí. De Dinamarca, Gales también te gusta. Me refería en cuanto a las dos. Sí, pero bueno, me tira más el verde. ¿Sí? ¿Entre Dinamarca y Gales? Me bebería una cerveza con cada una de las dos. Una Heineken, ¿no? O una cerveza galesa. Una Carlsberg y una... no sé cuál tienen en Gales. Bueno, y nada, luego en marzo jugó, como siempre, ya sabes, la época de amistosos. El primero ante la selección Javi, 1-0, ganó la selección danesa, y así con muchos titulares, con, por ejemplo, Jorgensen, Poulsen, Sisto, Eriksen, del año, bueno, con todos 1-0. Ganó a la selección panameña, gol de Pione Sisto en 1969. Y en el segundo empató a 0 ante una selección que no está en el Mundial. Un empate ante, yo creo, una buena selección en Aalborg, jugaron en el Wagen Stadium, que suele ser habitual la selección, con un mayor dominio de la selección chilena, que sabemos que tiene un buen fútbol, pero Javi no pudieron ganar a esta selección danesa, que bueno, con gente como Dani Cornelius y Shone en el centro del campo, con Eisen de centrocampista, de extremo prácticamente, y también, bueno, pues Chile, que tampoco está en su mejor momento. Aparte de eso, ya sabes que va a disputar dos amistosos. El primero va a disputar otra vez ante Suecia. Ya hemos visto que jugó primero en esos partidos que tenía en enero. Bueno, pues va a disputar en Suecia un partido, lo hará en Solna, y luego el siguiente lo disputará en casa ante la selección mexicana, Javi, ante la Tri, una selección también mundialista. Así que para valorar ese nivel de Suecia, yo creo que lo ha hecho muy bien la selección danesa. Ha buscado, yo creo, dos amistosos, solo dos, pero es verdad que de bastante nivel, de dos selecciones mundialistas y dos selecciones, por lo menos una la conoce bastante bien, como es Suecia, y luego ante México, una selección que a lo mejor desconoce más, pero que le puede venir bien para preparar a lo mejor ese partido ante Perú, ¿no? Porque yo creo que va a ser la gran rival con Australia para esa segunda plaza, ¿no? O sea, yo creo que va a ser un grupo bastante disputado y Dinamarca va a tener que luchar esa segunda plaza sí o sí. Sí, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, pero una selección mundialista tiene que jugar los partidos previos ante una selección que sea o mundialista o que no se haya medido, pero que sea de un alto nivel. No vayas a jugar un partido que recorras miles de kilómetros para jugarlo, por ejemplo, pongamos en Paraguay, un país que nos ha metido, o pongamos en China, porque, bueno, es hacer kilómetros, es gastar a los jugadores, porque estarán, digamos, ya en modo, hemos acabado las temporadas y queremos un poco de descanso, y creo que no favorece. Si los buscas cercana, como por ejemplo de Suecia, que por cierto, hay una serie danesa llamada Bron, El Puente, que trata un poco ahí de un conflicto sueco-danés y que recomiendo, y que ya que estamos hablando de las dos selecciones, pues siempre apuntamos un puntito así distinto, pero bueno, yo creo que es una buena probatura. Y luego ante México, que sabes que es una selección muy, muy guerrillera. Sí, por ejemplo, sabemos que México le viene bien ese partido en Copenhague para intentar ya acercarse a Europa y no hacer tanto viaje, ¿no? Pues por menos escala en Copenhague. Y yo creo que también es un buen partido. Ese Dinamarca-México habrá que verlo, aunque sea una pachanga. Javi, sé que a ti las pachangas no te dan mucho, pero habrá que verlo, Es que yo las pachangas, cuando no hay cosas en juego, no me gustan. No te van mucho, ¿no? No, pero antes del Mundial... otra cosa, ya es otra cosa, ya, sí. No es importante porque dices, bueno, tienen que ganar sí o sí, no. Pero sí que es un poco de, a ver cómo están estos. No está muy fino este jugador. Así que bueno, Javi, ya terminaste de comentar, las camisetas de Dinamarca no están todavía presentadas porque Dinamarca volvió con Hummel, con su máximo, con la marca danesa, y ha sacado un eslogan de Made in Denmark, ¿no? Al ser daneses también la selección Hummel, la marca es también danesa, así que todavía no las han presentado, las tienen que presentar en estos próximos meses, así que tendremos que esperar, Javi, todavía un poquito para la gente, si a lo mejor ya se han presentado, pues que no lo diga, pero nosotros cuando hemos grabado el podcast todavía no está, así que Hummel nos hará esperar con alguna selección, la única que tienen. Sí, bueno, entendemos que va a ser roja. Hombre, entendemos que una se va a ser roja y la otra va a ser blanca, porque no suelen ser innovadores. La última creo que tenía unas rayas rojas por abajo,
pero bueno, algo que todavía desconocemos y que Hummel parece que está retrasando un poco, pero bueno, como se tienen que presentar uno, a lo mejor dicen, vamos a esperar a ver que sacan el resto para sacar nosotros lo nuestro. Hummel es verdad que también tiene cosas muy raras porque ponen mucho el símbolo este de las flechas estas, que parece que este sea una carretera de Es estas que de Hummel cuidado. es mucho más de balonmano que de fútbol. En Dinamarca el balonmano es mucho más importante que el fútbol, de hecho. Sí, bueno, y Hummel también es patrocinadora de varios equipos, como lo fue del Rayo, los del San Pauli. Pero sí es verdad que es mucho más una marca para textiles de balonmano que de fútbol, aunque también se utiliza en fútbol, lógicamente. Pues solo me queda por saber de ti, Álvaro, la posición que crees que va a ocupar Dinamarca en este Mundial. Uy, me has dicho Álvaro. Yo creo que van a clasificarse de grupo, yo creo que van a ganar a Australia y a la selección peruana, pero yo creo que no creo que pasen de octavos, Javi. Me va a aventurar un poquito más, yo creo que de octavos no van a pasar. Tendría que verlo, pero yo creo que a Dinamarca le queda un poquito todavía para intentar llegar a ser una sección un poquito más precisa, ¿no? Y más viable. Bueno, en condiciones normales, es decir, si los grupos fueran como, digamos, los favoritos avanzan primeros, etcétera, Dinamarca, si se mete segunda, se cruzaría con Argentina, que en teoría sería favorita del grupo D, digo. Claro, yo sé que tienes tus dudas. Sí, es Argentina, claro. Por eso, pero en cuanto, o sea, si ahora mismo miramos las apuestas, o igual las miramos dentro de un mes, pero igual en ese momento Messi se ha lesionado, quién sabe, y entonces Argentina ya no es favorita de este grupo, pero... Creo que dije Islandia iba a ser primera, Javi. Sí, yo sé que tú dijiste Islandia, pero entendiendo que Argentina, en teoría, debería de ser la primera, pues... Entonces ahí sí se clasificaría Dinamarca. Podría haber un enfrentamiento Argentina-Dinamarca. Sinceramente veo más fácil que se clasifique contra Argentina que contra Islandia. La gente... pido perdón a todos los aficionados argentinos, aunque esto a lo mejor es bueno para vosotros, porque pues sí. Que dije algo de Perú y al final no se cumplió, así que a lo mejor estoy incluso ayudando. Quién sabe, lo veremos dentro de unos meses en este Mundial. Así que, por mi parte, pues solo me queda agradecerte tu aportación en este podcast de hoy, Mota. Muchas gracias a ti, Javi, y bueno, pues nos veremos ya en la siguiente sección, que precisamente nos vamos a Argentina, vamos un poquito de tango. Y con esto, pues, temita musical, algo más así, majete, y nos vamos ya con Chaparret. Yo he visto a Xavi Escaig marcar 4 goles en un solo partido. ¿Ah, sí? Pues yo he visto debutar a Jordi Hurtado en la tele. Yo he visto a Romario casi fichar por el Racing cuando lo presidía Dimitri Peterman. Pues yo he estado a punto de pasarme del precio justo. Calla, que yo he visto al Real Madrid fichar a Edwin Congo debido a la recomendación por carta de un niño colombiano que tenía 8 años. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero has visto acaso a Ramón García estrenar su capa en Nochevieja? Pues no, pero he visto a Joan Gaspar disfrazado de camarero para el fichaje de Ronaldo. Ya, pero ¿tú has comprado como yo un Clamoxil en la farmacia de Lourdes Cano? No, para nada. Pero ¿tú has visto cómo el Betis hacía el fichaje más caro de la historia del fútbol mundial? Pues no, pero he visto despertar a Antonio Resines en Los Serrano. ¿Oh? ¿Quieres que te contemos las cosas que hemos visto? Sube con nosotros a nuestra particular máquina del tiempo y te contaremos todo sobre fútbol y televisión vintage. Ver para contar. Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos. Casi cada 2 semanas, un nuevo capítulo. ¿Te lo vas a perder? Bien, ya estamos por aquí de vuelta en este Matrioscas número 12, el grupo C, ya sabéis, y tenemos por aquí al analista habitual de Matrioscas Mundialistas, Chaparret, ¿qué tal?
Hola, buenas nit y encantado de estar con todos vosotros. Y ya estamos sacando el grupo C y ya podemos hacer un análisis más minucioso de lo que nos puede este grupo. Sí, hay que decir, porque como solemos decir, no queremos nunca engañar al soci, pues vamos cada vez descubriendo cosas nuevas a la hora de buscar información. Entonces, a veces estamos en un podcast y descubrimos otra que nos hubiera gustado meterlo más información en la anterior, pero no nos da tiempo. Entonces, puede ser que tengamos algún descuido, pero es normal. Sí, poco a poco pues, ya vas descubriendo nuevas facetas, sabes dónde buscar más a menudo y a lo mejor antes te buscabas en 5 páginas y ahora con 2, 3, pues ya sabes, vas a lo más fiable que encuentras y tampoco hay que engañar a los socis. Se busca entre Transfermarkt, Wikipedia, Sourceway, un poco de conocimientos que tenemos, pues sobre eso pues nos basamos. Bueno, toca la dinamita roja, o el tomate mecánico, o la pandilla Olsen. No sé, algún mote sí que es más conocido, pero otro yo lo he descubierto preparando un poco esto. Pero toca la selección danesa, Chapa, una selección de la cual su técnico yo sí que lo tenía desconocido, no me sonaba apenas. Sí, porque realmente hace poco que estuvo en el cargo más mítico el Olsen, como tú has dicho, los niños de Olsen o algo así has dicho, porque tenía mucho recorrido la selección de la dinamita, mientras que H. Hadir pues es el técnico noruego que está con la selección danesa. Exactamente, Morten Olsen es un mítico en la selección danesa, pero ya no está, obviamente, pero siempre ya le queda, ¿no? Ese nombre es como cuando a España le decían que eran los jugones, los bajitos, ¿no? Pero bueno, Dinamarca, como dices, pues que tiene un técnico noruego. Sí, es un técnico que ha recorrido sobre todo por ligas nórdicas un poco el fútbol de estilo que le gusta a los daneses. Y si quieres vamos a repasar las aventuras de H. Hadire, que yo tampoco lo tenía muy conocido, tampoco ni como jugador obviamente no lo vi. Y como entrenador me sonaba la última época porque había hecho grandes cosas en los países escandinavos, pero tampoco lo tenía muy situado, aparte del playoff de la repesca mundialista, no lo tenía demasiado situado ni tampoco un concepto hasta que un poco he podido estudiar su carrera. No, y la verdad, y los clubs en los que fue jugador, que ahora sé que los vas a repasar, pues a ver, hay clubs, digamos, de renombre, digamos, europeo o de cada país, pero en situaciones también distintas en aquel momento. Porque, por ejemplo, jugó en un equipo que a ti te gusta mucho, pero cuando estaba en horas más bajas. Sí, antes de hacer spoilers, si quieres empezamos. Es un entrenador noruego, hay A.G. Hareidire, para que la gente lo entienda, lo sitúe cómo se escribe, y tiene 64 años y jugó de pequeño de defensa, incluso a veces jugando de doblete en el pivote más defensivo. Y si quieres empezó la carrera en el Odd, en el país noruego, del 70 al 75 y metió 2 goles. Suponemos que serían en córner porque sí jugaba de defensa. Luego ya pasó a un equipo más grande, el Molde, uno de los equipos más famosos, Molde Fútbol Club de Noruego, donde ahí estuvo la mayor parte de su carrera, porque estuvo del 76 al 81, estuvo ahí 5 años, ya jugó casi 100 partidos y metió 21 goles, que no está nada mal para ser un defensa. Después de... Sí, ahí desconozco si también lanzaba los penaltis o las faltas, porque suele ser más habitual, ¿no? Que, pues, como en su día Fernando Hierro, cosas así de un defensa centrocampista que pudiera tener ese golpeo. Sí, son muchos goles. También hay que decir que el nivel de la Liga Noruega tampoco en esos años sabemos el nivel que tenía, pero 21 goles son bastantes para esos 5 años. Te sale a 5 o 6 goles por temporada, que no está nada mal. Después de este paso tuvo bastante repercusión y se fue al Manchester City, ojo, una temporada únicamente, jugó 24 partidos, que no está nada mal. Hay que decir que entonces no existía la Premier, estaba la First Division, que no jugó ni en segunda ni nada, sino que jugó en el City, en el primer equipo, en primera división, que entonces se llama First Division. Se ve que no acabó de cuajar y se fue al Norwich, donde ahí sí que jugó 40 partidos, pero en 2 cursos, o sea que más o menos la media solía ser sobre 20 partidos al año, y metió 2 goles, uno por temporada, la media. Y luego pues acabó otra vez en el Molde, que es un poco el club de que él fue más seguidor, del 84 al 87, los últimos 3 años de decadencia, pues los pasó en el Molde metiendo 10 goles, que para ser defensa pues metió 8 goles, y hay que decir que fue 50 veces internacional con Noruega, y un poco pues que tiene bastante, y metiendo 5 goles, que para ser defensa, como decimos, que esa faceta goleadora la cumplió bien. Es decir, haciendo un poco de resumen, no era un
jugador, digamos, muy conocido, pero sí que era sí que luego fue un defensa importante pues para la historia del fútbol de Noruega, porque son bastantes internacionalidades, teniendo en cuenta que también había mucho menos partidos antes que los hay ahora, y menos clasificaciones, etcétera. Pero luego, aparte, con el molde, pues sí que se hizo de renombre. Y por el molde, precisamente, es donde empezó entrenando. Sí, ya estuvo haciendo el chiste molde de entrenador, porque antes de acabar su carrera como futbolista, ya empezó la de entrenador. Estos entrenadores jugadores estuvo 2 años, que antes estaba más de moda, y últimamente, yo no lo recuerdo, el último del Chelsea, Zola, creo que era de los Gianfranco Zola. De los más famosos que acabaron entrenadores jugadores, pero así, equipos de primera división, son más típicos a lo mejor de segunda B o tercera, algún veterano que tiene 35, 40 años, pues que diga, mira, pues estoy para jugar 10 o 15 partidos y tiene el rol de entrenador, pero en este caso pues cogió su faceta de entrenador-jugador, como decimos, entre el 85 y el 90, que cogió 2 años de esa faceta de entrenador-jugador. Paró, estuvo 2 años parado del molde y volvió en el 93, otra vez con el molde, ya como entrenador total y con más nivel, hasta el 97 estuvo ahí, y luego ya hizo un salto a Suecia, al país vecino, con el Helsingborg, donde ahí ya empezó a ganaría la Copa del 98, y hay que decir que antes en el molde había ganado ya una Copa del 94. O sea que ganó una Copa en Noruega y luego en Suecia, en el Helsingborg, en una temporada ganó la Copa y al año siguiente la Liga, con el Helsingborg, que hizo un gran trabajo, y eso le valió para irse a Dinamarca, que es la actual selección donde está entrenando. Entre el 2000 y el 2002 estuvo en el Brøndby, donde ganó la Liga. O sea que ya teníamos 2 ligas en 2 países en el 2002. Luego se volvió a Noruega, en el Rosenborg, ya un club pues ya que como si fuera de los top de Noruega junto al molde, en el 2003, donde ganó otra vez la Liga de 2003 y que ya decimos que ya ha ganado 3 ligas distintas en 3 países nórdicos, que ha habido 4 o 5 entrenadores que lo han hecho, entre ellos uno es Sven-Goran Eriksson, o sea que aquí hay que resaltarlo. Y además de la Liga del 2003 con el Rosenborg ganó la Copa, o sea que hizo doblete en 2003, lo que le valió para ser seleccionador de Noruega entre 2003 y 2008. Por eso un poco nos recordaba más a eso, esa Noruega que antes que a Dinamarca. El único problema es que no llegó a ningún mundial ni una Eurocopa. También hay que decir que Noruega, pues con un poco competir, pues ya le vale, porque el nivel de Noruega en los últimos años pues ha bajado bastante. Iba a decir que ahora yo no me acordaba de él, pero por estos datos, entonces entrenó a Noruega cuando se estaba enfrentando a España en la repesca del año 2004, que creo jugaron no sé si fue en Valencia, quedaron 1-1 con un gol in extremis de Marchena y luego creo que fue un 0-3 la vuelta, o algo así. Me suena alguna historia así parecida. Fue el 15 de noviembre. Marcó Persen. Sí, hay que decir que en esa repesca fue en la que sentenció al predecesor de H. Gedire, y entonces a finales de ese 2003 es donde entró después de esa victoria de España que la llevó a la Eurocopa de 2004. Y hay que decir que ese juego me está efectivamente, Javi. Algo me sonaba. Sí, pues hay que decir que entre diciembre de 2003 y 2008 pues no llegó a ningún mundial, ninguna Eurocopa. Entonces un poco pues salió de la selección después de casi 4 años largos, y luego se fue otra vez nuevamente, encontró trabajo en Suecia, en el Orgite. Estuvo a un paso muy efímero y luego se fue a Noruega otra vez, al Viking, de 2009 a 2012, donde acabó 9º un año, 11º el segundo, y el tercero, estando 10º, pues se lo cargaron, y se fue al Helsingborg en plan interino, en plan de urgencia, porque estaba en mala dinámica y estaba a punto de descender, pues un poco hasta final de campaña, pues se lo quedó el Helsingborg, y luego se fue al Malmo, el 2014-2015, donde ahí un poco pues destacó bastante porque ganó la Liga, dominando desde el principio. Ganó la Supercopa 2014 y lo llevó al Malmo a la Champions League, que ahí se enfrentaría creo que le tocó al Atlético de Madrid, y fue técnico del año, y eso le valió un poco su currículum para que la selección danesa pues lo reclutara en 2016. Y hay que decir que lo metería, como nos ha contado antes Mota, en el Mundial con la repesca esta de Irlanda, que tanto daño nos puede doler, y hay que decir que tiene contrato hasta 2020. Más o menos tiene un contrato garantizado, salvo que la hagan muy mal en el Mundial, y bueno, ya se vería, pero vamos. Sí, pero estos contratos ya sabemos cómo son, que son hasta el 2020, pero si no haces ningún punto, pues la presión social, mediática que tienes,
pues te hace un poco en plan dimitir y a lo mejor llegas a un acuerdo, te pagan 2 años y te vas y ya está. Entonces eso no nos podemos fiar de estos contratos y menos en entrenadores mundialistas porque sabes que es una mala no meter ningún punto, pues te vas al carrer. Sí, y como se suele decir, cuando sale el presidente y te ratifica, significa que es tu última bala. Bueno, si quieres ya nos vamos con el análisis táctico de esta selección, de la dinamita roja, donde el esquema preferido, 4-2-3-1, bastante ofensivo, y si quieres empezamos por la portería, que yo creo que la tiene bastante bien segura, porque el titular indiscutible, no creo que haya dudas, el portero del Leicester, campeón de Liga, Kasper Schmeichel, hijo de un mito, y que puede acercarse a sus 31 años, pues yo creo que ha tomado la portería un poco tarde, pero yo creo que es un seguro bastante indicativo. Sí, aquí no hay ninguna duda de que va a ser Schmeichel, salvo que tenga una lesión, porque, vamos, está haciendo, digamos, unos 4 o 5 años bastante buenos los últimos, desde que sube con el Leicester, ganan la Premier, etcétera, y aparte para la selección de un rinde muy bien. Pero sí que sabemos, o al menos yo lo intuyo así, que el meta suplente yo me la jugaría con Jonas Lössl, el portero de Huddersfield Town. Sí, el otro día me enteré, está cedido por el Mainz, que curiosamente está pasando malos tiempos en la Bundesliga. O sea que veremos cómo acaba el curso que viene. Sí, yo tampoco estaba muy al tanto. Y tercer portero nos la jugamos con Roneu, del Brøndby, que por cierto están haciendo muy buena temporada este año. Sí, yo creo que esos tres serán un poco de premio, porque también la alternativa pues sería el Midtjylland, Hansen, que también es veterano, que sabemos que siempre un portero veterano pues te hace piña y todo, pero entre Roneu y Hassel deberían ser el tercer portero. La defensa, y si quieres vamos con el lateral derecho, en este caso Peter Ankersen, el jugador del Copenhague, pues yo creo que ahí es el favorito en este lateral. Yo creo que sí, aunque me surge un poco la duda porque hay un jugador que es del Udinese, que es Jens Trigger Larsen, pero que también puede jugar en el lado izquierdo porque es donde yo lo he visto más. O sea que sí. Supongo que Larsen será, digamos, el típico quinto o sexto jugador ahí de banquillo que te puede actuar en los dos lados. No, de hecho, está jugando en la repesca, todo jugó como titular, pero en el lateral izquierdo. O sea que a pierna cambiada, el jugador del Udinese yo lo he puesto como titular. O sea que como si fuera pues una pilicueta, pues el Larsen, porque hay que decir que en el otro lado, pasando un poco, está Durmisi, pero en el Betis ha bajado mucho el nivel, incluso le ha quitado la titularidad Junior, el jugador de la cantera. Entonces ahí se ha abierto bastante la veda de la plaza de lateral izquierdo. Entonces aquí puede aprovecharse el Striger Larsen del Calcio. Sí, y no sé si estaba también lesionado Durmisi, no recuerdo si fue esta temporada, que también me suena que tuvo alguna lesión, incluso no para otros clubes de la liga o de fuera, de salir cedido o comprado obviamente, pero sí que otra opción del lateral, quitando Larsen, quitando Durmisi, yo diría a Nicolai Boilesen del Copenhague. Sí, es la otra alternativa, pero Durmisi empezó cuando vino al Betis muy fuerte, se le apuntaron nombres de clubes más grandes, pero como decimos este año ha tenido varias lesiones y le han quitado la titularidad, entonces lo tiene complicado para ser titular. Yo creo que Larsen y Ankersen van a ser los laterales. Y si quieres pasamos a los centrales, donde yo creo que aquí está el capitán Simon Kjaer, el del Sevilla, que estaba en Turquía, y luego ponemos a Christensen, el del Chelsea, que ha estado lesionado, pero yo creo que es un seguro, ha jugado buenas temporadas en los potros en Alemania, un poco su cesión, y yo creo que pondría a estos dos como los titulares en la zaga. Sí, y estaba pensando en Zanka, el defensa también del Huddersfield Town, compañero de Lössl, de la selección, que también te puede actuar así un poco en diferentes posiciones y empezó muy fuerte, me acuerdo de Zanka en la temporada en el Premier. Zanka hay que decir que es el apodo, pero se llama Matías Jorgensen el nombre oficial, pero ahí en su club pues, le llaman Zanka de apodo. También es otra alternativa que está en el Huddersfield, en la Premier, no está rindiendo mal. Nada mal. Y otro que ha bajado bastante el nivel, un jugador de la Bundesliga también, Yannick Vestergaard. Sí, un jugador que apunta maneras y podía ser interesante, pero yo creo que también se ha desinflado un poco y es otra alternativa de la zaga. También está en la Bundesliga Sorensen, el jugador del Köln. Es cierto, pero claro, la temporada de Colonia ha ido como ha ido, entonces bueno. Y luego no sé, a ver, otras alternativas, pues sí, está Lasse Nielsen del Malmo. Hay dos jugadores del Brentford que son daneses. Sí, Jelland. Dalgast y Jelland. Sobre todo este último ha jugado 28 partidos y pueden tener ahí carrera para entrar en el
los últimos puestos como defensas. Sí, incluso Knudsen, que está en el Ipswich Town como lateral izquierdo, pues lo mismo, en caso de lesiones, pues puedan pasar muchas cosas. Es decir, estamos hablando de ahora mismo, ¿qué habremos dicho, Chapa? Unos 10 nombres, o sea que hay de sobra para escoger. Sí, ahí está claro la defensa. Y nos vamos, si quieres, al doble pivote, donde ahí tenemos al William Quist, el jugador del Copenhague, que lo conoceréis todos. Es el capitán, el vicecapitán. Estuvo por el Stuttgart y el Wigan, entre otros. Y acompañándole Delaney, el jugador del Werder Bremen, que es un jugador más talentoso y más abierto y que tiene bastante nivel. Y entre estos dos yo creo que el doble pivote lo cubren ya con un poco más de nivel. Sí, para mí Delaney es un jugador que tendría que ser bastante importante en este equipo, porque recuerdo cuando estaba en el Copenhague que lo ficha el Werder Bremen en el mercado de invernal y salva al Werder Bremen de una mala temporada para dejarlo casi en Europa. Aquel Werder casi lo mete en Europa y fue de los jugadores más destacados. Este año ha bajado un poquito el nivel de Delaney, pero que yo creo que es un jugador importante el danés de 26 años. Sí, también tenemos a Lasse Sonne, el jugador del Ajax. También es otro jugador muy talentoso que puede pues cumplir en este pivote. Y luego también tenemos a Mike Jensen, que también puede pues estar aquí, el jugador de Rosenborg, más veterano, que puede cumplir también un poco más faceta más defensiva. Sí, yo creo que entre esos y bueno, y quizá en cierto partido la gran estrella, de que ya hablaremos ahora, pues pueda venir un poco más hacia el medio en función del ritmo del partido que necesiten. Y ya si quieres nos vamos a la línea de tres media puntitas, que aquí yo creo que es la canelita fina de esta selección, donde tenemos Jorgensen, un veterano ya del Feyenoord, puede jugar en banda, media puntita, delantero centro. En la otra banda ponemos al Sisto, un jugador más joven, que aquí en España lo tenemos muy conocido del Celta, pero que ya en Europa League pues ya jugó grandes partidos. Y luego en el media punta, titular indiscutible, la gran estrella de esta selección, Christian Eriksen, un jugador para ti fetiche que está en el Tottenham. Y yo creo que esos tres van a ser los titulares. Hombre, con Eriksen completamente duro. Creo que, si no recuerdo mal, y hablo de memoria, creo que son en la fase de clasificación 11 goles y 4 asistencias de largo, el jugador más destacado de la selección danesa para clasificarla. Y de menos a más, y ha sido uno de los artífices de esta clasificación. Y si quiere, pues también alternativas que se pueden meter ahí, pues sobre todo es Fischer, el jugador que prometía tanto, que ha estado deambulando con el Ajax, con el Mainz, en el Boro, que parece que nunca se adapta. Y también tenemos otros jugadores interesantes que pueden jugar ahí, pues Poulsen, Yusuf Poulsen, el jugador del RB Leipzig, pues otras alternativas aquí de media puntita que ya podemos decir que pueden ir rotando, no tiene por qué ser el esquema pero entre esas variantes deben ser los jugadores que cumplan. Sí, y nos estamos olvidando de uno que a mí me gusta de incluso cuando estaba en su momento en el Evian Tonon Gallar, que es Daniel Vaz, el jugador también del Celta. Exacto, otro jugador también polivalente. Multiusos. Sí, este me recordaba a Angulo, porque le puedes ponerle en cualquier sitio y en todos los sitios te hace buenas facetas, y eso todos los jugadores interesantes de esta del agua, de sí. Evian. Sí, exacto. Y hay otro que probablemente no vaya, pero que ha bajado bastante el nivel tal como pintaba en su momento, que es Pierre-Emile Højbjerg, el del jugador del Southampton, que hace unos años sí que tenía pinta de que podía ser un jugador bastante destacado, pero que la verdad que no está haciendo buenos años. No ha ido, yo creo que se le ha pasado un poco de frenada, a ver si puede retomarla, y este año en el Soton pues ha sido bastante desastrosa y lo tiene bastante complicado. Tendría que haber alguna lesión para que pudiera ir el jugador de los Saints. Sí, también un poco en la línea de Fischer, porque Fischer me ilusionaba bastante, pero luego ha ido dando tumbos, la verdad. Está Hull Sauer, este jugador que prometedor que también fichó el Celta, que no cuajó y se fue cedido al Granada. Parecía que le iba a hacer muy bien. Con un partido sub-21 contra España se salió. Y en la punta de ataque yo creo que Cornelius es el jugador que está en el Atalanta. Un jugador que a mí siempre me ha gustado. En el programa siempre lo he dicho, sobre todo cuando fichó antes del Cardiff. Yo creo que hizo una temporada muy buena con el Copenhague. No cuajó con Vincent en el equipo del Cardiff. Tuvo que volver a Copenhague metiendo muchos goles en previas de Champions, que donde más lo veía yo cumpliendo en Europa. Y el Atalanta pues ha jugado 20 partidos su primer año. Es difícil adaptarse, ha metido 3 goles únicamente, pero es un jugador más tosco, más alto, de estos que miden casi 1,95,
y yo creo que es el titular. Y luego por detrás pues tenemos el señor Niklas Bender, que muchos se sorprenderán, el que estuvo sobre todo en el Arsenal, luego estuvo incluso en la Juve. Pues este curso está haciendo muchos goles, de los mejores 21 goles en 35 partidos, y otra vez se le ha vuelto a la selección y va a ser un candidato fijo para que vaya. Y otras alternativas, pues tenemos Bray White, jugador que está en Burdeos y no lo está haciendo muy bien, pero en Toulouse, en Francia, me acuerdo de mucho que siempre metía muchos hat-trick, tenía algún comunio y siempre el jugador me cumplía. Y también tenemos otra de las perlas, esta del Ajax, de Kasper Dolberg, que se esperaba que iba a ser el nuevo Batistuta, le llamaban. Se quedó un poco pues estancado bastante, ya incluso ha perdido la titularidad en el Ajax. Y era un jugador que ya se estaban pagando, los periodistas ya decían 40 millones en verano por 4 partidos que hizo buenos en Europa League. Yo creo que la presión un poco le ha parado. Y hay que decir que esta gente joven un poco pues no está preparada para el fracaso, porque desde joven se le prepara para ser titular, llegan al primer equipo y tienen competencia. Yo creo que la gente joven hay que educarla en categorías inferiores, ya con la competitividad, no jugando siempre, no siempre siendo la estrella, y así un poco favoreces que luego no haya un desastre. Pero es que no puedes formar a todos los jugadores para que todos sean balones de oro, sino que habrá jugadores, cada uno tiene su nivel. Exactamente. Luego, antes lo hemos comentado como jugador de banda, pero hay que tener en cuenta que también es delantero Yusuf Poulsen, obviamente, el del Leipzig. Pero también tenemos a Nikolaj Jorgensen, el jugador del Feyenoord. Sí, lo he puesto más en la línea de 3. Nikolaj Jorgensen, que es un jugador pero como son, digamos, bastante versátiles, digamos, en posición, como el caso de Daniel Bass en la banda derecha o en el centro del campo, o lo de Poulsen que acabo de decir, pero que son jugadores que la verdad que pueden rotar bastante. Yo creo que ahí es una cosa que tiene Dinamarca que no muchas selecciones tienen, el que puedan jugadores que perfectamente son delanteros, que puedan caer a banda tranquilamente, jugar en banda, así que yo creo que muy interesante esta selección. Le falta un 9 delantero, se esperaba que fuera como el Dolberg, si fuera un Batistuta, pero como no lo ha encontrado, pues va un poco rotando por el estado de forma. Si está Poulsen, pues un poco pues lo puede esperar siempre a la banda, Jorgensen en un momento determinado puede tirar, o si no, pues ponemos a Poulsen, o Bender puede jugar, que sabes que tiene experiencia y tiene 30 años, parece que tenga 35, sea un veterano, pero no, sí que puede correr, y yo creo que la selección esta está bastante bien analizada. Yo creo que sí, y la verdad es que es una selección que me apetece bastante de ver. Me supo muy mal, obviamente, que dejara fuera una selección como la que es Irlanda, con lo que siento yo hacia esa selección. Pero yo creo que disfrutaremos bastante de la selección danesa, y ya no solo en este mundial. Yo creo que además tiene un grupo una mezcla entre experiencia de jugadores que están en ligas importantes y de gente joven que ha ido saliendo, que ahora tendrá unos 20-25 años, que yo creo que pueden hacer de esta selección una habitual en fases finales de aquí al futuro. Sí, la cantera está trabajando bien. Clubes como Midtjylland está haciendo un reclute de jugadores, incluso en África, con ascendencia danesa, y todo eso está haciendo una cantera. Copenhague también trabaja bien, pero el Midtjylland es un poco el club puntero de categoría, está poniendo mucha énfasis en buscar jugadores. Todo esto está haciendo gente joven, y es un habitual de los europeos inferiores. Si te parece, salvo que tengas algún jugador más, nos vamos ya a tu sección, digamos, no sé si fetiche, pero ya la has ido bautizando de diferentes maneras: oriundos, roots. Sí, traen tu roots un poco mejor, porque oriundos hay selecciones que no tienen tanto, y los orígenes y las raíces siempre hay. Si quieres empezamos con Vestergaard, que la madre es alemana, por eso también su adaptación cercana a Alemania, y que decir que su abuelo y su tío también fueron futbolistas alemanes, o sea que tiene ahí bastante recorrido el país vecino. Luego nos vamos a Durmisi, que es de la segunda generación de albaneses, o sea que podría tener ahí la doble nacionalidad, lo que pasa es que ya jugó con Dinamarca. Zanka, que antes también lo has comentado tú, pues la madre es gambiana, pero se crió en Dinamarca. Delaney, pues su padre se crió en Estados Unidos, aunque era danés, por trabajo, y entonces tuvo la doble nacionalidad, y ese hijo de estadounidense, pues tiene la doble nacionalidad, el jugador del Werder Bremen. Vamos a Pione Sisto, que este es un poco el jugador más famoso en este caso, porque es todo de color. Pione Sisto nace en Uganda, lo que pasa es que a los 2 meses de nacer se va a Dinamarca, o sea que prácticamente no tiene ninguna afiliación con Uganda, más saber que sus padres eran de Sudán del Sur.
Y hubo jaleo porque no tenía los papeles, era refugiado, bueno, no refugiado, sino que era inmigrante ilegal. Y Olsen lo pidió para la selección, estuvo varios años sin poder contar con él, hasta que en 2014 le dieron la nacionalidad un poco express, y a partir de ese momento ya se convierte en un asiduo a la sub-21, y después ya de cumplir los 21 años, pues ya con la absoluta ya tiene 23 en este momento. Vamos con Poulsen, Yusuf Poulsen. Obviamente sabemos que algo pasaba porque él era demasiado oscuro para ser nórdico. Pues el padre nació en Tanzania y llevaba contenedores de trabajo, se iba entre África y Dinamarca, y ahí conoció a su mujer y salió Yusuf Poulsen, por eso tiene la nacionalidad danesa. Y Bray White, el padre es de la Guyana, la que era Guyana británica, y en 2012 le invitan para jugar con la Guyana. Lo que pasa es que la declina porque tiene un gran nivel, y dices, aquí no me la juego con Guyana, la que me puedo perder si me pierdo para jugar 4 amistosos del Caribe, pues prefiero obviamente jugar con Dinamarca, y no había vuelta de hoja. Yo creo que aquí acabamos los trying to roots. Yo creo que una selección que bueno, sí, que tiene sus roots por ahí, sobre todo en África, la verdad. Y en cuanto a la selección, ¿qué opciones le das? Pues yo creo que peleará con Australia. Yo creo que Francia la primera, y luego Dinamarca y Australia pues pelearán un poco por esa segunda plaza para ir a los mata-mata. Luego Australia y Perú un poco pues se jugarían la opción de pelear con Dinamarca, como si fuera casi un playoff. Bueno, pues esto es lo que nos deja la selección danesa de cara al próximo Mundial, y yo creo que interesante de cara al futuro, como antes he dicho. Así que muchas gracias, Chaparret, por este análisis. Muchas gracias a ti también, y ya nos reencontramos para el grupo D. Y como solemos hacer habitualmente, antes de cerrar el podcast, pondremos el himno de la selección danesa, como no, pondremos un temita de fondo de mis queridos Volbeat, de la banda danesa, y como siempre antes agradecer a todas las personas que nos habéis puesto un comentario en los podcasts anteriores, o un like, o cualquier cosita que aporte para que siga creciendo este Matrioscas. Como ha dicho Chapa, cerramos este grupo C, iniciaremos próximamente el grupo D. Y como siempre, cualquier cosita, pues lo dicho, iVoox o las cuentas de Twitter de Golstalgia, Álvaro 4 Mota, Chaparret o Javier QS21. Así que aquí estaremos para la edición del siguiente podcast, que será la selección albiceleste, que traerá mucha tela que cortar. Así que muchas gracias a todos por haber estado por aquí, y nos vemos muy prontito en Matrioscas Mundialistas. Un saludo. Og når I morgen foregne og natten hviler sig, skal vi for evigt, måske for evigt, for evigt.